Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Continuando con nuestro estudio de Hebreos, les invito a abrir su Biblia en el capítulo 4. Hoy vamos a leerlo de los versículos del 1 al 13. Como tema de la enseñanza de hoy es: entremos en su descanso. La palabra de Dios dice así: temamos pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de vosotros perezca, quedarse atrás, porque también a nosotros como a ellos nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron con la fe, con lo que la obedecieron. Pero con lo que hemos creído, si entramos en el reposo, como Él ha dicho: como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar ha dicho así el séptimo día, y reposo Dios en el séptimo día y todas sus obras. Y otra vez dice aquí: jamás entrarán en mi reposo, puesto que la falta de algunos entren en el reposo, y aquellos ya a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia. Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo que por medio de David, hoy pues de tanto tiempo ya se ha dicho: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se habría después de otro día. Por lo tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, así como Dios en las suyas. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de la desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En Hebreos 4, lo de los versículos del 1 al 13, la idea principal es: Dios nos invita hoy a entrar en su descanso. Por lo tanto, aferrémonos a nuestra fe en Cristo, mantengámonos en la urgencia de nuestra creencia y animémonos los unos a los otros con la palabra sustentadora de Dios. Cada generación de cristianos se enfrentará a crisis teológicas, por lo que cada generación de cristianos debe luchar por mantener la pureza teológica de su proclamación del Evangelio. Equivóquese con el Evangelio, resulta la muerte espiritual, dado que la buena noticia del Evangelio es el único medio por el cual los pecadores pueden salvarse. Debe ser preservada y protegida a toda costa por todos los cristianos y por cada generación. El autor de Hebreos reconoce la gravedad de esta realidad. Su carta define con firmeza el Evangelio para que el pueblo que se encontraba en plena crisis teológica, como lo hemos visto en otras partes de la carta. Una de las formas que el autor combate las ideas erróneas sobre la obra de Cristo es modelando la forma en que los cristianos deben leer el Antiguo Testamento. Debemos de demostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles y sobre Moisés. El autor centra el tema del descanso y demuestra cómo Cristo es el único fundamento verdadero y el descanso espiritual. Un breve estudio de la palabra descanso en la Escritura revela el concepto bíblico del descanso comunicado, mucho más que tomar una siesta o irse de vacaciones.
Como ya hemos visto en Hebreos 3, el descanso en la Biblia es un concepto profundamente teológico y el autor no utiliza al margen de la narrativa de la Escritura, lo que ocurre en Hebreos 4. Por favor, revisemos conjuntamente los versículos 1 y 2. Entrar por la fe. En Hebreos 3 vemos cómo la entrada en el descanso en el Antiguo Testamento apunta a la entrada del pueblo de Israel a la tierra de la promesa. Esa tierra de la promesa era algo más que un trozo de territorio. La tierra era indicada de la promesa de Dios a Abraham y significaba el plan de Dios para restaurar la creación después de la caída. Por lo tanto, entrar en la tierra prometida significaba algo más que entrar en su terreno. Significa disfrutar la entrada del plan de salvación de Dios y habitar en el mismo lugar donde Dios puso su morada. A lo largo de la mayor parte del Antiguo Testamento, Israel desobedeció a Dios y no entró en el descanso de Dios. Fueron hallados destituidos. El pueblo del antiguo pacto, en general, no tenía el corazón circuncidado y por lo tanto no respondió a la gracia de Dios con fe. Si bien es cierto que entraron físicamente al territorio de Canaán, nunca entraron verdaderamente en el descanso espiritual del territorio que éste tipificaba. El autor no solo recuerda a los lectores que se les estaban bajo el antiguo pacto, no entraron en el descanso de Dios, sino también utiliza esta información para advertirles. Por eso comienza este versículo con la palabra por lo tanto. Recuerda a sus lectores el fracaso de los israelitas en entrar en el descanso de Dios para exhortarles a una comunión en la fe, no sea que ellos también acaben fuera del descanso de Dios. La exhortación del autor se manifiesta con más fuerza en el versículo 2. La buena nueva fue predicada a los antiguos israelitas, al igual que fue predicada al público del autor. Pero los israelitas no respondieron a esa buena noticia con fe. De estos dos versículos se desprenden varios puntos importantes. En primer lugar, este pasaje nos recuerda que el simple hecho de escuchar el mensaje del Evangelio no es suficiente para la salvación. El propio Señor Jesús cita Isaías 6. Habló de esto cuando recordó a sus discípulos que hay quienes oyen el mensaje pero no lo creen. Mateo 13, versículos del 10 al 15. En segundo lugar, nos recuerda que la única respuesta adecuada al Evangelio es la fe. Israel, las promesas, las advertencias de Dios, pero no respondió con fe. Como resultado, perecieron en el desierto. En tercer lugar, este pasaje nos recuerda que la fe es algo mucho más que la mera aprehensión intelectual del mensaje del Dios. Los israelitas seguramente entendieron las promesas y advertencias de que Dios les dio, pero no se apoyaron en esas promesas. Hicieron caso omiso de la palabra de Dios y actuaron desobedientemente porque no creyeron en la palabra de Dios. Finalmente, estos versículos nos recuerdan que el mensaje de salvación no era diferente para los del Antiguo Testamento. Lamentablemente, muchos falsos maestros han señalado los numerosos mandamientos del Antiguo Testamento y han argumentado que las obras salvarán a los santos del Antiguo Pacto. Pero ahora, por la obra de Cristo, la gracia salva a los santos del Nuevo Testamento. Este texto, sin embargo, muestra las mismas buenas noticias predicadas en el Nuevo Pacto fueron también predicadas en el Antiguo Pacto. Por supuesto, ahora que Cristo ha venido y se ha revelado plenamente al Padre. Juan capítulo 14 versículos 8 y 9. Los creyentes del Nuevo Pacto tienen una imagen más completa de una mayor comprensión de cómo Dios ha actuado para salvar.
No obstante, los santos del antiguo pacto fueron salvados por la fe en las promesas de Dios, al igual que nosotros el día de hoy. Pablo deja claro que en Romanos 4, versículos del 1 al 25, cuando argumenta que Abraham fue justificado por la fe. Entrar con urgencia. Esto lo vamos a ver desde el versículo 3 al versículo 10. En el versículo 3, el autor vuelve a citar el Salmo 95, versículo 11, en el que está basado el argumento de Hebreos 3:7. No estarán en mi descanso. Condena rotundamente la generación del desierto por su incapacidad de confiar en las promesas de Dios y entrar en su descanso sabático, mientras que el Salmo 95:11 condena a la generación del desierto por su infidelidad. El autor de Hebreos lo utiliza para reiterar un gran tema en este pasaje. Los que creen entran en el descanso de Dios. De hecho, al final del versículo 3 afirma la disponibilidad de este descanso para todas las generaciones, incluso para la generación del desierto, ya que en el descanso del Dios comenzó la fundación del mundo, una noción que el autor fundamenta en el versículo 4, extrayendo el relato de la creación desde el séptimo día de la creación. Sigue extendiendo la posibilidad de unirse a Dios en su descanso. La repetición del Salmo 95, versículo 11, es el versículo 5 de Hebreos 4, que enfatiza la urgencia de entrar en el descanso de Dios. Cuando un autor bíblico vuelve y repite sobre el mismo tema, lo más probable es que sea porque la dureza del corazón de las personas, las promesas, el pecado, exige una repetición. Solo una cosa puede satisfacer la inquietud del alma humana: el descanso de Dios. Y la única manera de acceder al descanso de Dios es mediante la fe en Jesucristo, aquel que asegura el descanso en Dios para los creyentes mediante su fe y resurrección. Si rechazamos las promesas del Evangelio, moriremos en el desierto, pero si confiamos en sus promesas y en el Dios que hace, entraremos en el descanso de Dios. Este es el mensaje de los pecadores obstinados, necesitados a escuchar una y otra vez. En los versículos 6 y 7, el autor amplía de manera brillante lo dicho anteriormente, como indican las palabras por lo tanto, ya que. Los versículos son también ricos en tesoros teológicos y hermenéuticos. El autor afirma tanto la autoría de David en el Salmo 95 como la historicidad de los acontecimientos que rodean la generación del desierto. Además, al igual que lo hizo David para su público original, el autor de Hebreos implica el significado de los acontecimientos del desierto y la situación actual de la congregación. En otras palabras, el Salmo 95 condena simultáneamente a la generación del desierto por su desobediencia e invita a sus oyentes originales a responder con fe a las promesas de Dios que el autor de Hebreos recoge y amplía a su propio público. Además, al igual que David, instó a los oyentes originales a responder a Dios con fidelidad. Hoy, también el autor de Hebreos insta a los lectores a responder a Dios con fidelidad hoy. Las palabras de David a los israelitas en su tiempo son igual válidas y urgentes ahora. Dios nos ha señalado el día de hoy para que respondamos a su llamado con fe y no endurezcamos nuestros corazones. No podemos confiar en el mañana. Hoy puede ser el único día que nos quede. Pero mientras tengamos hoy, tenemos una invitación a la fe. El nombre de Jesús en el versículo 8 puede parecer algo inesperado.
Sin embargo, una vez que comprendamos el contexto del Salmo 95 y el razonamiento teológico del autor, la introducción de Josué en el punto del argumento ya no parece extraña en lo absoluto. Hasta este versículo el autor ha dado a sus lectores una teología bíblica de la desobediencia de Israel. El Salmo 95 ancla su teología bíblica porque ensaya la historia de la desobediencia de Israel y proporciona la introspección de Dios en sus acontecimientos. Como lo hemos visto, el Salmo 95 se centra específicamente en la rebelión de Israel contra Dios, contra Moisés, en el desierto, en una rebelión que les impidió entrar en la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no condujo al pueblo a la tierra prometida, su sucesor Josué lo hizo, por lo que el autor lo presenta en el versículo 8. El autor ya ha mostrado que Cristo es superior a los ángeles y a Moisés, y ahora debe mostrar que Cristo es superior a Josué. Como señala el escritor, aunque Josué condujo al pueblo de Israel a Canaán, no lo condujo al descanso de Dios. Incluso en Canaán el pueblo de Israel siguió rebelde contra Dios. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán hacia la tierra de Canaán, no viajó hacia el descanso, simplemente se trasladó de un lugar a otro. Así el Salmo 95, escrito por David, mucho después de los acontecimientos de la conquista, sigue hablando de un descanso sabático que permanece para el pueblo de Dios. ¿Cómo entramos en este descanso sabático?, se preguntará. Toda la carta de Hebreos nos dice, creyendo en Jesucristo, el Señor del Shabbat, el día del descanso. Josué condujo a Israel a la tierra, pero Jesús conduce al pueblo verdadero al descanso escatológico de Dios. El versículo 10 profundiza esto. Descansemos de nuestras obras y entremos en el descanso de Dios. Cuando entramos en Cristo ya no tenemos que vivir nuestras vidas tratando de probar nuestra justicia ante Dios. En cambio, descansamos de esa labor porque Cristo ya ha probado esa justicia a nuestro favor. Al igual que Juan 3:16, Hebreos 4:10, capta poderosamente el mensaje del Evangelio en un solo versículo. El Evangelio no es moral, el Evangelio no es una religión externa, tampoco es un programa de 7 pasos para obtener una vida mejor. El Evangelio es el mensaje de los logros de Cristo en nuestro favor para que podamos descansar en nuestras obras, confirmando en su trabajo. Cuando confiamos en la obra de Cristo, descansamos de confiar en la nuestra. A lo largo de este comentario he señalado en varias ocasiones la claridad del autor de Hebreos, que se considera que la Escritura, como le vimos en Hebreos capítulo 3, versículo 7, el autor a menudo introduce la Escritura como la palabra el Espíritu Santo dice, e incluso cuando la Escritura que está citando proviene de la persona histórica, en David, que es este caso, estos casos demuestran que el autor de Hebreos cree de todo corazón que el origen último de la Escritura es Dios mismo. En Hebreos 4:7 nos da otro ejemplo importante de la teología del autor sobre las Sagradas Escrituras. El autor cree que en las palabras del Salmo 95:11 proceden en la última instancia de Dios, pero no ignora que también proceden por medio de David. Así que el escritor de Hebreos afirma simultáneamente la autoría divina y humana de la Biblia. Dios habla a la Escritura, pero lo hace a través de ciertas personas. Llamó a esto la teoría de la concursiva o de la inspiración. El apóstol Pedro habla de la autoría divina y humana de las Escrituras en 2 de Pedro 1:21, porque nunca
habría profecía alguna que haya venido por voluntad humana, sino que hombres motivados por el Espíritu Santo han hablado por parte de Dios. Dios utilizó a las personas reales e históricas con vocabularios y personalidades particulares para escribir la Biblia, pero también los llevó previamente para que escribieran exactamente lo que Él quería. En el artículo 8 de la Declaración de Chicago sobre la inerrancia de la Biblia, que hace una serie de afirmaciones y negaciones sobre la doctrina de las Escrituras, establece que la doctrina de esta manera: afirmamos que Dios en su obra de inspiración utilizó a las personalidades distintas y a los estilos literarios de los escritores que habían elegido y preparado. Negamos que Dios, al hacer que estos escritores usaran las mismas palabras que Él eligió, anulara sus personalidades. Sorprendentemente, Dios utilizó las personalidades y los estilos de escritura, las experiencias y las situaciones vitales de los autores humanos para lograr el producto de un texto inscrito. Los hombres, inspirados por el poder del Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. Esto no significa que los autores entraran pasivamente en un trance mientras se componían la escritura. Tampoco significa que Dios se limitaba a dictarle las palabras. Los autores participaron activamente en el proceso de composición, pero Dios los llenó de tal manera que todo lo que escribieron era exactamente lo que Él creía. La Escritura es la verdadera palabra de Dios. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos en una nueva enseñanza con ustedes. Bendiciones.